Como ven, estoy con una súper invitada, Carla García. Estoy un poco emocionado porque parte de la vida de uno cuando hace periodismo y enfrentarse a gente que está metida constantemente en televisión y haciendo periodismo de investigación y crítico, para uno pues es un reto enfrentarse a personajes como Carla García. ¿Cómo estás? Bienvenida a Infórmate Piura. Hola Víctor, muchísimas gracias por venir a visitarnos, de hecho a Willax para Infórmate Piura. Estoy súper contenta de estar contigo y creo que no es como tú dices, más bien yo siempre me siento uno batalla un poco con lo que uno es y yo me siento mucho más ciudadana que periodista de investigación o que periodista de oposición en este caso, sino que siempre, todos los días es un reto hacer lo que hacemos. Así que me siento súper contenta y no te chupes porque en realidad soy más humana que tú, más ciudadana que tú. Claro, claro. Y hablando de periodismo de investigación, ¿qué reto el que han asumido en Willax y ustedes como periodistas al enfrentarse de alguna manera al régimen en el que estamos? ¿Por qué crees que los peruanos tomamos al final esta decisión? Hay que hacer una autocrítica desde la política. Yo no soy un personaje político antiguo, sino más bien un poco como que estoy hace algunos años incursionando en el tema, a pesar de haber vivido toda la vida dentro de la política, ¿no? Comido política, desayunado política y en las sobremesas familiares y de hecho en la vida propia, ¿no? Recuerda que yo he sido exiliada varios años en Chile a raíz de la dictadura fujimorista. Pero el tema central es que hay que hacer una autocrítica en el mundo de la política y de los partidos, que es que de alguna manera todo lo que se avanzó y se desarrolló en el país no se comunicó bien o no se entendió, los beneficiarios no llegaron a entenderlo ni llegaron a recibirlo como ellos hubieran querido. Entonces, lamentablemente, a lo largo de los últimos años de desarrollo, parece que hubo una comunicación mal hecha, parece que los puentes no se llegaron a atender realmente y que se estuvo generando una especie de rencor entre los peruanos, rencor que supieron usar muy bien algunos partidos políticos para llegar al lugar donde están y que, como tú dices, fue una sorpresa, pero es una sorpresa desde donde estamos nosotros, no es una sorpresa desde las regiones más necesitadas. Claro, definitivamente se hizo algo mal y ahora te acabo de escuchar que me dices, estuviste exiliada en la época del Fujimorismo. ¿Cómo, bueno, vivir, estos son, digamos, juegos de la política, pero a tu papá lo quisieron asesinar los fujimoristas? ¿Y cómo perdonar eso? Y ahora estar, digamos, desde el mismo frente en contra de los izquierdas, porque ahí también puede haber un tema controversial con la gente que vive la historia o que nos escucha, ¿no? Mira, sí, yo tampoco me imaginé que en la vida, digamos, 20, 20 y tantos años después, yo me iba a ver directamente manifestando que yo iba a votar por Keiko Fujimori. Para mí también fue un tema sorpresivo, pero sobre todo un tema de responsabilidad con el propio país. Como decía Víctor Raúl, mortal no hagas de tu odio inmortal. Uno no puede vivir lleno de rencores. Imagínate la cantidad, como tú dices, el Fujimorismo quiso asesinar a Alan García en el golpe de Fujimori. Decenas de tanques, de militares fueron a perseguir a Alan García porque en ese momento era el líder de la oposición y si hay algo que las dictaduras no quieren son liderazgos que les combatan. Entonces, pero entre otras cosas, Alberto Fujimori es un hombre que está preso, que yo creo que va a morir preso, y Keiko Fujimori es la hija de Alberto Fujimori, una mujer que no ha estado nunca en el poder, que ha candidateado 1 millón de veces, pero que nunca ha estado en el poder. Y en el caso específico de Pedro Castillo versus Keiko Fujimori, yo tenía la certeza de que el gobierno iba a ser como es, e incluso el gobierno está haciendo peor de lo que yo pensé que iba a ser. Entonces, sí, en ese momento sentí que Keiko Fujimori era la única posibilidad que teníamos para no entrar en un gobierno que empobreciera muchísimo más a nuestro pueblo y que detuviera el desarrollo y que detuviera la industria nacional. Entonces, sí, es rarísimo, lo volvería a hacer 1000 veces si es que tuviera que enfrentarme a algo que pudiera ser malo para el país. De nuevo,
no podemos vivir de odios. Yo misma en mi programa he invitado a personas que mis propios compañeros dicen, oye, pero ¿cómo invitas a tal? Si fue muy crítico de tu papá, si tal cosa y tal otra. Bueno, no se puede hacer política desde el odio, se tiene que hacer política desde el afecto, y no desde el afecto entre políticos, sino desde el afecto entre ciudadanos. Entonces, si están esperando que yo salga a botar espuma verde por la boca, a vengarme, a hacer cosas así, pues no soy yo la persona que va a hacer eso. Yo siempre voy a hacer política del afecto. Así es. Y me hablabas de liderazgo, y un liderazgo que además tu papá por años ha tenido frente al APRA, y que yo diría que es uno de los políticos, y para mí, de verdad, cuando lo entrevisté, además fue como que muy, muy significativo, porque yo creo que políticos como él no existen en el Perú, o sea, no solamente por la forma como hablaba, sino porque realmente se sabía manejar muy bien políticamente. Actualmente no tenemos un líder. Yo creo que esa es una de las cosas por qué este gobierno se mantiene todavía en el poder. ¿Por qué crees tú que los peruanos o la parte que está en contra de este gobierno, la oposición, no puede llegar a un consenso y tener un liderazgo? ¿Y por qué crees que todo el mundo está desde su tribuna tratando de hacer algo, pero al final no concretan nada? Bueno, creo que es directamente algo que viene del gobierno de Vizcarra, que asestó durísimos golpes a los partidos políticos. Y cuando tú dices que Fujimori quiso matar a Alan García, no solamente Fujimori quiso matar a Alan García, ¿no? Hay distintas formas de atacar a las personas hasta llevarlas a límites. En el caso de Vizcarra, específicamente, él manejaba la fiscalía como un aparato político para, de alguna manera, desaparecer a sus oponentes. Vizcarra lo hizo muy bien, y Vizcarra, así como iba detrás de personas específicas, en ese caso Alan García, y en su momento Keiko Fujimori, y también PPK estuvo preso muchos años en preventiva sin que se le presenten los cargos. Entonces así se fue matando a los partidos políticos, y además con su famosísimo sí, 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 no. Y entonces al final lo que terminan haciendo es que no haya reelección, los políticos de carrera no existan, y que hayan partidos políticos que son en realidad como una especie de, qué sé yo, de conglomerados de personas, algunas con buenas intenciones, pero muchas con intereses económicos, intereses de poder y tal. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento en la oposición visible, que es la oposición congresal, hay muchísimos partidos que no tienen líderes reales porque, digamos, la política es para políticos, no para almirantes de la Marina, no para voleibolistas. La política, está bien que haya gente nueva en política, pero siempre tiene que haber gente antigua en política que demuestra que conoce la historia y que sabe el manejo de la política. Hacer política no solamente estar en el Congreso y votar, hacer política es tener la capacidad de negociar, ¿no? De conversar, de generar cambios en los demás. Y esto no se está dando porque tenemos personalidades sumamente psicoestrictas, por decirlo de alguna forma, que piensan que solamente su forma de ver es la forma que está bien, y entonces yo no negocio, no hablo, no transo, no me siento en una mesa con los demás. Entonces, mientras sea así la política, mientras no vuelva a haber reelección, mientras los partidos políticos no vuelvan a ser instituciones reales, bajándonos esa maldita reforma de Martín Vizcarra, que es lo que necesitamos que se haga en la reforma electoral desde el Congreso, que muy bien están manejando Adriana Tudela, y me parece que hasta Eduardo Málaga Trillo está metido en ello, Alejandro Cabero, y gente que conoce de reforma electoral. Mientras no sea así, no se van a poder generar nuevos liderazgos, porque seguimos esperando líderes como los antiguos políticos, y muchos de ellos lamentablemente ya están muertos. Y necesitamos empoderar, o sea, es lo que yo le digo a la gente en mi propio partido. Cuando murió Aya no iba a haber otro Aya, y ahora que murió Alan no va a haber otro Alan, pero puede haber un Renzo Ibáñez, puede haber... Entiendo a dónde vas. A los políticos tradicionales les han dicho dinosaurios, para empezar de lo más suave hasta donde más. Y hay un desprestigio al político tradicional. Y como bien dices, es porque en la época de Vizcarra se
acusó a que, digamos, el mal de tantos años de nuestro país, y Pedro Castillo lo viene repitiendo en sus discursos y dice, no, todo esto viene de 30 años de mal gobierno, de 200, sí, sí, increíble, de la época no sé, creo que de la época de los incas ahora ha salido, o sea, y bueno, ya repetir las torpezas que las dice también a veces a uno. Yo la verdad es que trato de no replicar lo que dice, porque creo que me embrutezco un poco. Que tú sabes que nosotros en el programa tratamos de que Política sea un programa que habla de política, pero no desde la amargura, sino que tratando como que de elevar un poco el espíritu a través del chiste, hacemos ironía, ¿no? Y hay momentos en que yo misma digo, estas metidas de pata, por ejemplo, las brutalidades, lo de los 200 años, no hay internet porque hace 200 años no sé qué, o los incas no usaban la urea. Yo a veces digo, no sé si estamos haciendo bien riéndonos del tema, porque a veces pienso, no puede ser tan bruto, y pienso, esto es una trampa. Son pequeñas cortinas de humo que se presentan todo el tiempo para que dejemos de hablar de lo sustantivo, que son los robos, que son las corrupciones, que son los sobrinos que están no prófugos. Entonces sale el presidente y dice todas las veces tonteras, las que no me gusta llamar, dicen cantinfladas, ¿no? Cantinflas era un gran cómico, ¿no? Pero a veces me veo en la disyuntiva de saber si poner o no poner estas supuestas metidas de pata de Pedro Castillo, porque también podrían ser una trampa para que... Así es, lo que hablaba con Lucas Gersi también, cuando lo entrevisté, y me decía de que a él le parecen que esto es toda una jugada y que le estamos dando, más bien nosotros, al entrar en el juego, a quitarle el peso de lo que realmente importa. O sea, le estamos dando como que mucha luz a sus metidas de pata, que no debería, o sea, sí, se debería resaltar, pero no se debería, como dices tú, esto tomar como una sátira o, digamos, tomarlo como una broma o llevarlo a ese lado, porque el peruano es chacotero y esas cosas le van a entrar más que cuando hablamos de cosas serias, como el tema ahora del sobrino que se ha ido en el avión y todo esto. Creo que al final eso no le toma tanta importancia, pero sí a las barbaridades que Pedro Castillo dice en sus discursos. Entonces, yo creo que ahí también estamos jugando un mal papel, me parece, desde los medios de comunicación. Es cierto, y desde aquí saludo a Lucas, que es un gran amigo, y además, por ejemplo, hablando de nuevos liderazgos, es un gran líder, y es un chico que se está sacando la mugre región por región para sacar las firmas de su proyecto no a la constituyente. Pero también es cierto que la política cambió. Es cierto que la comunicación cambió. La política es de la época de, qué sé yo, Bedoya Reyes, el arquitecto, Alan, Frejolito. La política de los políticos antiguos era una política que no tenía una comunicación full time. Era una política donde el meme no existía, donde no habían troles, donde uno no le exigía inmediatamente al político una respuesta inmediata sobre los hechos de una coyuntura que acaba de suceder hace 2 minutos. Entonces, mi respuesta, Lucas, es cierto que a veces que nos quedamos digamos, en la anécdota de las tonteras que dice el presidente o de las metidas de pata, pero también es cierto que nosotros tenemos que saber llegar a la gente para que escuche lo que queremos que escuche. Y entonces, si yo me siento todos los días en un programa de televisión a narrar, a hablar de proyectos de ley y leyes congresales y de qué incisos o qué artículos de la Constitución han sido violados, nadie me va a prestar atención porque la gente está acostumbrada a un nuevo lenguaje y tenemos que manejar ese lenguaje para que los ciudadanos que están todo el tiempo sumergidos en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook y en el YouTube, vean a través de los medios de la televisión cuáles son las cosas que están pasando. Y esas son herramientas también. Así es, y ahora me has hecho recordar algo. Cuando yo entrevisté a tu papá en la última campaña del 2016, recuerdo que hablábamos justamente de la evolución o del cambio, no sé si haya evolucionado la política, pero digamos que el cambio del tema de la política. Y él me hablaba justamente de eso, de que ahora el tema de comunicación ha cambiado. Y creo que eso le jugó en contra a él, siendo él un político. Creo que al final de esa campaña recién pudo entender ese cambio, pero al inicio como que siguió haciendo la política tradicional como a él le funcionaba y al final no le terminó funcionando. Eso
detonó en el cierre, digamos, en la salida del partido, de debilitar totalmente al partido aprista. ¿Cómo está el partido aprista actualmente? ¿Cómo están trabajando ustedes? Tú eres también una figura importante ahí. ¿Vas a seguir al frente del partido, o sea, o como parte de ese grupo de jóvenes que están al frente del partido? ¿Eres una figura presidenciable? Víctor, a ver, para terminar lo anterior, sí es cierto, o sea, claramente mi papá hoy tendría 73 años y es cierto que su política por ejemplo, estos mítines mosquito o ir a los mercados, la política de plazas, si bien no se ha acabado porque la gente sigue queriendo ver a su candidato en vivo y en directo, y mira cómo es la campaña electoral municipal y regional ahora. Sí, la comunicación a través de redes es algo que un montón de señores no entienden. Yo me acuerdo que hasta el final de su vida mi papá decía cosas como voy a lanzar un Twitter. Y yo le decía, no es Twitter, es tweet, por el amor de Dios, aprende de una maldita vez. Entonces, esas pequeñas cositas o sea, a mí me encanta porque la gente mayor está aprendiendo un montón de cosas, ¿no? De las redes sociales. Y sí, nos fue mal en esa campaña, pero fue una campaña que se hizo con todo el amor del mundo y conseguimos 5 congresistas. Y ya dicen hoy día, si hubieran 5 del APRA, qué bien estaría el Congreso. Así que no nos fue del todo mal en esa campaña. Con respecto al presente del APRA, yo hace 3 días, 25 de octubre, cumplí 2 años de militancia, de orgullosa militancia aprista. No me había inscrito. Legal, Sí. legal, porque creo que aprista desde la cuna, ¿no? Totalmente. O sea, yo ya iba a mítines cuando no sabía caminar. Pero aparte de eso, viene de sangre, ¿no? Mi bisabuela era una dirigente aprista, mi abuelo estuvo clandestino, preso por sus ideas y por sacar adelante el APRA. Y bueno, ya conoces la historia de mi papá. Entonces, yo sentía un poco como que no era necesario que me inscriba, si ya estaba inscrita de toda la vida. Pero luego, con el tiempo y a raíz de su muerte, empecé a sentir la necesidad de acercarme cada vez más a los apristas. O sea, su muerte a mí me generó un vacío grave, ¿no? Un momento psicológico, un hito psicológico importantísimo en mi vida, quizás no de los mejores, pero conseguí salvarme a través de estar con los suyos, cosa que yo no necesitaba antes. Y entonces cuando empecé de alguna manera a sentirme bien en el partido, dije, bueno, ¿por qué no militar? Y ingresé al partido y luego fuimos a estas internas y gané las internas en Lima. Iba a ir como candidata número 1 del APRA al Congreso, cosa que me alegró muchísimo. Mis compañeros me dieron un regalo maravilloso. Y bueno, no se inscribió. Yo sigo siendo aprista, he colaborado mucho en esta inscripción, en las firmas de las fichas, hemos hecho varias cosas, tenemos un grupo de compañeros bonito y hemos salido a distintos sitios, hemos ido a regiones y vamos a seguir haciéndolo. Yo voy a seguir siendo aprista, no porque es el partido de mi papá, el partido de mi abuela, el partido de mi bisabuela, sino porque es el partido de los futuros peruanos, de las generaciones que vienen, y porque confío ciertamente en que el APRA es una institución necesaria en el Perú, que defiende al Perú de las dictaduras, de los autoritarismos y de la gente mala que quiere venir a deshacerse de nuestra patria y generar conflicto entre los peruanos. Lo que más me complica en este momento es que ellos consigan que nos odiemos. Y lo han conseguido bien. Tenemos un país polarizado. Antes de pasar al siguiente tema, porque ahí viene lo siguiente que quería hablar contigo, ¿eres presidencial o no eres presidencial? Yo considero que estoy dispuesta a todo lo que mi partido me pida, pero creo que en el partido hay cuadros mucho más importantes que yo, que son presidenciables y que tienen una historia bastante más larga y que conocen un poco más de la realidad nacional. Pero como te digo, o sea, yo no... A diferencia de ti, Keiko, por ejemplo, que también es hija de un expresidente, a ti por lo menos hasta ahora no se te ha denunciado por nada. O sea, por lo menos eso de bueno para empezar en ese ruedo político tienes, ¿no? No se me ha denunciado por nada, pero aparte de eso creo que tiene que ver con un tema de crianza, porque mi papá, y esto ya es un tema personal del que estoy comentando, mi papá siempre nos mantuvo alejados, siempre nosotros supimos que no debíamos ni recibir un trabajo que tuviera algo que ver con el Estado, ni inmiscuirnos en temas, ni hablar con los ministros para sacar adelante cosas, entonces él
lo que hizo muy bien fue hacer su trabajo full time y mantenernos a nosotros fuera, digamos, del espectro de lo que podría ser la ilegalidad o que se viera como ilegalidad. Entonces, ninguno de nosotros fue primera dama, ninguna de nosotras estuvo metida en algún tema así. Lo que yo le agradezco hasta ahora, ¿no? Que haya sabido separar eso y ponernos a nosotros a buen recaudo siempre y digamos que no hayamos tampoco estado expuestos de la manera en que Keiko Fujimori estuvo expuesta al odio que la gente tenía por su padre. Y en eso sí tengo que ser sumamente empática. Porque esa señora que ha estado presa 14 meses y que todo el rato siguen tratando de sacarle los juicios, bueno, pues que la juzguen y si es culpable que vaya a la cárcel. Pero si no es culpable, que la dejen en paz y que esta señora pueda hacer su vida tranquila y ojalá que haga una vida tan tranquila que no vuelva a postular, como dice ella, porque la verdad es que la polarización en la que nos ha metido en el último tiempo, sin querer, involuntariamente, es bastante dura y ojalá que, bueno, que ella consiga seguir llevando, sacando adelante su partido, pero sin ella poner su figura por delante, porque la siguiente vez es Belcebú, Keiko, y gana Belcebú. No, y acá hay un tema, además, que ha debilitado a la política peruana. La política peruana está venida menos. O sea, no solamente ya el tema de Castillo y todo eso, que ya eso es terrible, y ese es ya el fondo, ¿no?, del asunto, sino que además arrastra a partidos tradicionales como Acción Popular, Alianza por el Progreso, que se estaba perfilando como un partido, digamos, serio, pero que en este tiempo del gobierno de Castillo ha decaído también, o sea, ha arrastrado partidos que la verdad es que eran la esperanza de muchas personas, así como dices del APRA, que es un partido tradicional, Acción Popular también. Ahora estamos en una campaña municipal, regional. Las regiones, esta polarización en las regiones se siente más. Pero también algo que yo he podido percibir es que no hay mucho interés de las personas ya en participar en política, ni siquiera interesarse por leer la hoja de vida de los candidatos. Te digo porque a veces yo he entrevistado en elecciones pasadas a candidatos y las reproducciones eran instantáneas. Ahora son bien lentas y pareciera que a la gente no le interesa saber nada de política. ¿Por qué crees que los peruanos estamos con esta, digamos, suerte de pesimismo con respecto a la política? Creo que hay un conglomerado de personas que manejan la comunicación y que la manejan muy bien y que hacen muy bien su trabajo de denigrar a la clase política. Es cierto que en política, como en todo, hay personas que no son necesariamente buenas, pero como en todo, hay panaderos que son buenos y hay panaderos que son malos. Hay gente rica que es buena, hay gente rica que es mala, hay gente pobre que es muy buena y hay gente pobre que es muy mala. Así también en política hay gente que es buena y gente que es mala. Pero hay esas personas que comunican, o sea, y bueno, voy a ser directa, ¿ya? La izquierda parásita y los caviares. Son gente que vive de las consultorías, vive de la puerta giratoria, vive de ser viceministro, ministro, luego te vas y asesoras y entonces luego tu primo viene y lo contratamos y hacemos... Esta izquierda parásita que está todo el tiempo jugando al juego de las sillas. Una cadena de favores, pero a la mala, por decirlo así. Y que lamentablemente se han acostumbrado a estar ahí y que no están dispuestos a dejarlo. Entonces, estas personas tienen algunos medios, portales, influencers, ¿no? Periodistas que trabajan demostrándole a la gente que toda la política es una basura. Y toda la política es una basura solamente para poder introducirse ellos dentro del poder, como hicieron con Francisco Sagasti, como fue también en la época de Vizcarra y como han tratado de hacerlo ahora a lo largo de Pedro Castillo. Entonces, sí cala su mensaje. Y yo quisiera que la izquierda democrática, como es el APRA, o la derecha, como son algunos partidos, supieran comunicar de una forma tan efectiva como comunican los caviares, que terminan dejando en la cabeza de la gente, no importa por quién votes, igual va a ser basura. Basura. Entonces, que la señora que está en este momento en Piura viéndome y que ha escuchado durante los últimos 4 o 5 años y presidentes que todo es una porquería, que el que viene hay que sacarlo, que todos son asesinos, que todos son ladrones, que todas las personas que acceden al poder son malas, ¿por qué tendría alguna esperanza de querer votar por una persona para que tenga el poder de su barrio, de su región, de su país? Sencillamente es como una especie de agujero negro de la depresión donde nos encontramos todos. Pero yo uso estas cámaras. Amigos,
hay esperanza, arriba los corazones, hay personas que hacen las cosas bien. Tú tienes que comprometerte como ciudadano, buscar, leer las hojas de vida, como dice Víctor, leer, investigar, saber qué es lo que hacía tu candidato antes. No podemos tener más candidatos que quieran abusar de sus hijos. No podemos tener más candidatos que tengan implicaciones como que han asesinado periodistas o han violado señoras en la Sierra del Perú en un momento de guerra contra el terrorismo. ¿Cómo es posible que estemos yendo a buscar el mal menor entre gente así? ¿Dónde están los filtros partidarios? ¿Dónde está el maravilloso Salas Arenas del Jurado Nacional de Elecciones, que no pone filtros y nos pone personas acusadas de cosas terribles a pelear por el poder? ¿Cuál es el camino que toca ahora como peruanos? O sea, los peruanos que de alguna manera estamos trabajando y parece que a veces nos hemos quedado un poco solos, pero que somos un grupo que yo creo que al final hay algunos que no se atreven, lo que, como dice Beto Ortiz, los tibios, los que están ahí escondidos, pero que de alguna manera están buscando esa chispa para salir también a enfrentarse a este régimen y tratar de por lo menos recuperar el status quo del país en el que estábamos, tanto en economía como de manera como se vino manejando la política en los últimos años, que también se ha equivocado mucho con el tema de la corrupción, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que el peruano tiene que saber para que empiece a actuar? Tiene el peruano que conocer la historia del Perú, saber que no necesariamente todo es malo, que hay cosas que han salido muy bien y que son cosas que tienen que retomarse, pero lo que más se tiene que retomar es la esperanza, pedirle a los ciudadanos que busquen adentro de sí mismos. Este país es el país de sus hijos, es el país de sus padres. No es una posibilidad tirar la toalla y decir al diablo con todo. Es busca dentro de ti mismo, haz política, involúcrate en un partido, tú tienes que sacar adelante un candidato, tienes que sacar adelante un liderazgo, que son los liderazgos que necesita el Perú en este momento. Y eso es una tarea de la derecha, de la izquierda democrática, de la izquierda y de todos. Tenemos que sacar adelante liderazgos, tenemos que empuñar las banderas de partidos políticos en los que tú creas, en el que te toque a ti. Yo sacaré el mío adelante. Si me acompañas a sacar adelante al APRA, bien, pero tenemos que hacer eso porque si no, el mal va a ganar. Y no podemos permitir eso, o sea, tenemos que conseguir que la política no sea depresiva, que la política sea de esperanza y sacar adelante el país, porque este es un país gigante que ha vivido momentos terribles, pero de los cuales vamos a tener que salir todos juntos. Entonces, no hacer política de odio, pedirle a la gente que no vote contra alguien, que vote a favor de un proyecto. Eso es vital. Porque los candidatos que hay ahora, por ejemplo, a la alcaldía de Lima, posiblemente al municipio de Piura y los candidatos que están en las regiones, casi todos están yendo en contra de un proyecto. Saquemos adelante proyectos a favor de. Así es. Bueno, tengo que terminar con mucha pena esta entrevista. Me encantaría hablar contigo horas y horas, pero espero que nos des en otro momento la oportunidad. Pero antes de irme tengo que despejar algunas dudas, algo que yo veo recurrentemente en las redes sociales cada vez que publico algo, y ya que estoy contigo, tengo que hacerte estas preguntas. Son cosas referentes a tu padre. Primero, ¿tu padre está vivo? Está, como dice Jaime Bailey, ¿está viviendo en los Alpes suizos? ¿Cómo es ese tema? Bueno, Jaime Bailey es un señor que tiene una imaginación muy grande y que cada vez que quiere sacarse un tema de encima, como fue en este momento de la terrible muerte de Diego Berti, sabe cómo sacar un conejo de un sombrero. Y en ese caso, él trató de sacar un conejo que se llama Alan García de un sombrero, sin importarle el dolor de la familia, porque su columna hizo que inmediatamente los trolls vinieran tras de mí. Y a mí me encantaría decirte que mi papá está vivo donde sea que estuviera, y me encantaría que estuviera vivo porque sería buenísimo también para el país, pero está vivo en el corazón de los peruanos y en sus miles de obras por el Perú y en la esperanza que todos tienen. Me hace gracia porque tratar de hacer un daño o de una tontería de Jaime, lo que ha salido es el evidente deseo de los peruanos de que Alan García estuviera vivo y que en eso los acompaño. Nada me gustaría más que eso, pero la verdad es que no es cierto y bueno, está vivo, como digo, en el corazón de los peruanos y en el amor de sus hijos y sus compañeros. Carla García es una heredera millonaria de Alan García. Alan García dejó arcas de dinero no sé dónde metidas.
No, Carla García no es una millonaria. Carla García trabaja con el sudor de su frente y siempre lo ha hecho. Y bueno, trabajo aquí en Willax y la verdad es que agradezco muchísimo a Willax, no me va nada mal. Y si no tuviera Willax, seguiría trabajando en la esfera privada como ha sido siempre y nunca he tratado de negociar ni con ministros ni de hacer chanchullos en medio del gobierno de mi padre y nunca hubiera podido ser así porque me hubiera agarrado a patadas. Muy buena respuesta. Carla, muchísimas gracias. Te voy a dejar el micro para que te dirijas a gente de Piura, a los apristas. Me imagino que hay muchos apristas que les va a encantar escucharte, pero nada, te dejo el micro para que hables en general a los piuranos. Un saludo a los piuranos, les agradezco muchísimo esta gran entrevista, gracias Víctor, espero estar muchas veces más. Quiero darle un beso gigante a Piura, lugar donde he pasado gratísimos momentos de mi vida, desearles lo mejor y bueno, que en estas elecciones ya les digo, salgan a votar con esperanza, pero aparte de eso, espero estar pronto con ustedes comiéndome un cevichazo, un seco de Chabelo, una carne aliñada, divirtiéndome de Piura a sus algarrobos. Qué lugar tan bonito. Siempre con esperanza, siempre hacia adelante, siempre orgullosos de estar donde están. Y bueno, dejarles un beso grande y espero verles pronto. ¡Chau! Muy bien, ya la escucharon. Muchísimas gracias por esta experiencia y bueno, nosotros nos volvemos a ver en una próxima entrevista. Nos vemos.